Carmen se desplomó en plena Gran Vía de Madrid. Un mareo brutal la obligó a agarrarse de una farola, mientras sentía cómo su corazón se aceleraba descontroladamente, como si fuera a salírsele del pecho. Las palpitaciones eran tan fuertes que podía escucharlas en sus oídos, y por un momento pensó que se iba a desmayar ahí mismo, rodeada de turistas y madrileños que pasaban sin darse cuenta de su sufrimiento. El mundo giraba a su alrededor, las piernas le temblaban y una sensación de pánico absoluto se apoderó de ella. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido esos mareos inexplicables? Esa sensación de que algo no va bien pero no sabes qué. Comenta, sí, si también has pasado por algo así. Quiero saber quién más ha vivido esta experiencia aterradora que puede cambiar tu vida para siempre. Hoy te voy a revelar por qué controlar tu presión arterial todos los días no es una obsesión, sino literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Y al final te daré una herramienta tan simple que podrás aplicarla desde mañana mismo para proteger tu corazón y evitar que te pase lo que le ocurrió a Carmen. Soy el Dr. García, y lo que estás a punto de descubrir podría salvarte la vida. La hipertensión es el asesino silencioso más letal de España. Mientras tú vives tu vida normal, trabajas, ríes con tu familia y planeas tu futuro, este enemigo invisible está dañando silenciosamente tus arterias, tu corazón, tu cerebro y tus riñones. No duele, no avisa, no da señales claras hasta que es demasiado tarde. Es como tener un francotirador apuntándote desde las sombras, esperando el momento perfecto para disparar. En España, más de 14 millones de personas tienen hipertensión. La cifra más escalofriante, el 68% ni siquiera sabe que la tiene. Imagínate, casi 7 de cada 10 personas caminan por la calle como bombas de tiempo, pensando que están perfectamente sanos mientras sus arterias se van deteriorando día tras día, minuto a minuto. Carmen tenía 48 años, 2 hijos adolescentes y un trabajo que adoraba en una empresa de marketing en Madrid. Durante meses había tenido dolores de cabeza matutinos que achacaba al estrés laboral. Es normal, se decía, con la carga de trabajo que tengo. También había notado que se cansaba más subiendo las escaleras del metro, pero lo atribuía a la falta de ejercicio. Por las noches, a veces se despertaba con el corazón acelerado, pero pensaba que eran los nervios del trabajo. La realidad es que su presión arterial llevaba meses disparada a niveles peligrosos. 180-110 mmHg, cuando lo normal es máximo 120-80. Su cuerpo le había estado gritando durante semanas, mandándole señales de socorro desesperadas, pero ella no sabía interpretar ese lenguaje de emergencia que su organismo intentaba comunicarle. ¿Y sabes qué es lo más terrible de todo esto? Que Carmen, como millones de españoles, creía que estaba protegida. Como la dieta mediterránea, no fumo, bebo vino con moderación, pensaba, a mí no me va a pasar nada. Error fatal que casi le cuesta la vida. La hipertensión no discrimina. No le importa si eres joven o mayor, si haces deporte o no, si comes bien o mal. Puede aparecer por genética, por estrés crónico, por el consumo excesivo de sal que ni siquiera notas en los alimentos procesados, por el sedentarismo, por problemas de sueño, incluso por medicamentos que tomas para otras cosas y que interactúan de formas que no imaginas. Tu corazón es una bomba increíble que late aproximadamente 100.000 veces al día, bombeando unos 7.500 litros de sangre a través de más de 96,00 kilómetros de vasos sanguíneos. Para que te hagas una idea, es como si tu corazón tuviera que bombear agua a través de una red de tuberías que da 2,5 veces la vuelta a la Tierra. Cuando la presión es alta constantemente, es como si obligaras a esa bomba a trabajar contra una resistencia brutal, día tras día, sin descanso, como un motor al que le exiges máxima potencia las 24 horas. Las arterias, que deberían ser flexibles y elásticas como gomas nuevas, se van endureciendo y estrechando, convirtiéndose en tubos rígidos y obstruidos. El corazón se va agrandando porque tiene que hacer más fuerza, como un culturista que entrena en exceso y termina dañando sus músculos. Los riñones empiezan a fallar porque no reciben el flujo sanguíneo adecuado, como plantas que se marchitan sin agua. Y el cerebro está constantemente en riesgo de un ictus devastador que puede dejarte paralizado o peor. Carmen llevaba un año sintiéndose
rara, fatiga inexplicable que la hacía llegar a casa arrastrando los pies, dificultad para concentrarse en las reuniones de trabajo, irritabilidad que achacaba a la menopausia que se acercaba. Incluso había empezado a tener problemas para dormir, despertándose varias veces por la noche sin motivo aparente, con sensación de angustia y el corazón acelerado. Algunos días se levantaba con una sensación extraña en el pecho, como si llevara una armadura demasiado apretada. Otras veces notaba un zumbido sutil en los oídos que aparecía y desaparecía. En ocasiones, al agacharse a recoger algo del suelo, sentía como si la cabeza le fuera a explotar. Todos estos síntomas tienen un denominador común: la hipertensión no controlada. Pero como es tan sutil, tan silenciosa, la mayoría de la gente los ignora o los atribuye a otras causas. La mañana del colapso en Gran Vía, Carmen había desayunado lo de siempre: café con leche, tostadas con tomate y aceite y un zumo de naranja. Un desayuno aparentemente saludable que escondía una bomba de sodio y azúcar que disparó aún más su presión arterial ya alterada. Había salido de casa corriendo, estresada por una presentación importante, y el cóctel perfecto estaba servido. La pregunta que debes hacerte es: ¿cuándo fue la última vez que te tomaste la presión arterial? Si tu respuesta es hace meses o en la última revisión médica, estás jugando a la ruleta rusa con tu salud, porque lo que le pasó a Carmen puede pasarte a ti en cualquier momento. 3 meses antes del colapso de Carmen en Gran Vía, su médico le había dicho en una revisión rutinaria que tenía la presión un poquito alta, pero que no se preocupara demasiado. «Reduce la sal y haz más ejercicio», le dijo mientras garabateaba unas notas en su expediente. Carmen salió de la consulta tranquila, pensando que con pequeños cambios todo se solucionaría. Error número 1, que casi le cuesta la vida. Lo que su médico no le explicó es que un poquito alta significaba que ya estaba en una zona de peligro real. Una presión de 140/90 no es un poquito alta, es hipertensión en toda regla. Pero como no parecía alarmante, Carmen no le dio la importancia que merecía. Como millones de españoles que reciben diagnósticos suavizados y salen de las consultas pensando que pueden seguir con su vida normal. Durante esos 3 meses, Carmen cometió los errores más comunes y letales que cometen el 90% de los españoles hipertensos. Errores que convierten una hipertensión controlable en una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Error número 1. La trampa de la sal oculta. Carmen redujo la sal del salero, pero siguió consumiendo los mismos alimentos procesados de siempre. Pan de molde para el desayuno, que contiene tanto sodio como 3 bolsas de patatas fritas. Jamón serrano de la buena calidad, que por muy artesano que fuera, seguía siendo una bomba de sal. Queso manchego en las cenas, conservas de atún para las ensaladas, aceitunas como aperitivo. Lo que Carmen no sabía es que el 80% del sodio que consumimos no viene del salero, sino de los alimentos procesados. Cada rebanada de pan tiene 230 miligramos de sodio. Cada loncha de jamón serrano, 400 miligramos. Una lata de atún, 600 miligramos. Sin darse cuenta, Carmen consumía más de 4.000 miligramos de sodio al día cuando lo recomendado son máximo 1.500 miligramos para una persona hipertensa. Error número 2. El autoengaño del ejercicio esporádico. Carmen se apuntó al gimnasio con las mejores intenciones. Iba religiosamente. Los lunes, martes descansaba porque había entrenado duro el día anterior. Miércoles estaba cansada del trabajo. Jueves tenía planes con amigas. Viernes era viernes. Y el fin de semana era para descansar. Lo que Carmen no entendía es que para controlar la hipertensión, el ejercicio debe ser constante y moderado, no intenso y esporádico. Su rutina de machacarse una vez por semana en el gimnasio era más perjudicial que beneficiosa, porque sometía a su corazón a picos de estrés enormes sin darle tiempo a adaptarse. Error número 3. La gestión desastrosa del estrés. Carmen era la típica española trabajadora que se enorgullecía de poder con todo. Jornadas laborales de 10 horas, reuniones interminables, llamadas de trabajo hasta las 9 de la noche. Yo puedo con esto y más. Se repetía como un mantra, pero su cuerpo no podía. Cada situación estresante disparaba su adrenalina y cortisol, hormonas que contraen las arterias y aumentan la frecuencia cardíaca. Carmen vivía en un estado de alerta constante,
como un soldado en zona de guerra que nunca puede relajarse. Su presión arterial se mantenía elevada las 24 horas del día, sin descanso. Error número 4. El sueño fragmentado y la cafeína. Carmen se dormía tarde viendo series en Netflix para desconectar del trabajo. Se despertaba varias veces por la noche, muchas veces por culpa del móvil que tenía en la mesilla y que se iluminaba con cada notificación. Por la mañana se levantaba cansada y se tomaba 2 cafés cargados para funcionar. Lo que no sabía es que la falta de sueño de calidad dispara la presión arterial de forma brutal. Durante el sueño profundo, la presión arterial baja naturalmente un 10-20%. Si no duermes bien, tu corazón nunca descansa. Y la cafeína, especialmente en personas hipertensas, puede elevar la presión hasta 15 milímetros mercurios durante horas. Error número 5. La medicación irregular y las excusas. Cuando finalmente el médico le recetó medicación para la hipertensión, Carmen desarrolló una relación tóxica con las pastillas. Algunos días se las tomaba religiosamente, otros días se le olvidaba. Los fines de semana las saltaba porque estaba relajada. Si se sentía bien durante unos días, dejaba de tomarlas pensando que ya no las necesitaba. Esta montaña rusa de medicación creaba picos y valles de presión arterial, que eran más peligrosos que mantenerla alta de forma constante. Su corazón y arterias sufrían constantemente estos cambios bruscos, como un globo que se infla y desinfla repetidamente hasta que se rompe. Error número 6. La negación y el optimismo tóxico. A mí no me va a pasar nada, se decía Carmen cada vez que sentía síntomas. Soy joven, como bien, no tengo sobrepeso significativo. Cuando tenía dolores de cabeza, se tomaba un ibuprofeno y seguía adelante. Cuando sentía palpitaciones, las achacaba al café. Cuando se mareaba, pensaba que necesitaba comer algo. Esta negación sistemática hizo que Carmen ignorara todas las señales de alarma que su cuerpo le enviaba. Su organismo le estaba gritando que algo iba mal, pero ella había aprendido a silenciar esos gritos con excusas y autoconvencimiento. El día del colapso, Carmen había acumulado la tormenta perfecta. Una noche de insomnio por ansiedad, por una presentación importante, 3 cafés en el desayuno, una discusión tensa por teléfono con un cliente, el estrés de llegar tarde a una reunión y una medicación que llevaba 3 días sin tomar porque se sentía bien. Su presión arterial esa mañana estaba en 200-120 mmHg, niveles de crisis hipertensiva que pueden provocar un ictus, un infarto o una rotura de aneurisma en cualquier momento. Su cuerpo no pudo más y colapsó, pero lo más aterrador de todo esto es que Carmen no es un caso aislado. Es el retrato perfecto del español medio que convive con la hipertensión sin saberlo o sin tomarla en serio. Y todos estos errores que ella cometía son exactamente los mismos que cometes tú sin darte cuenta, porque hay algo que la industria alimentaria, las farmacéuticas e incluso algunos médicos no te cuentan sobre la hipertensión. Algo que cambiaría por completo tu forma de entender esta enfermedad silenciosa. Lo que no te han contado es que existe una herramienta tan simple y poderosa que puede reducir tu presión arterial hasta 10-15 mmHg en solo 2 semanas, sin medicamentos adicionales, sin dietas extremas y sin gimnasios caros. Una herramienta que está al alcance de cualquier persona y que la ciencia ha demostrado que es más efectiva que muchos tratamientos farmacológicos. Se llama monitoreo diario estructurado, y no es simplemente tomarse la atención de vez en cuando. Es un protocolo específico que activa mecanismos fisiológicos de autorregulación que tu cuerpo tiene, pero que solo se despiertan cuando le das la información correcta en el momento correcto. La historia de cómo Carmen descubrió esto es fascinante. Después de su colapso en Gran Vía, fue ingresada en urgencias del Hospital La Paz de Madrid. Su presión arterial era de 200-120 mmHg, y los médicos le dijeron que había estado a punto de sufrir un ictus. Le dieron medicación de emergencia y la estabilizaron, pero le advirtieron que esto era solo el comienzo. El cardiólogo que la atendió, el doctor Martínez, tenía una aproximación diferente a la hipertensión. En lugar de limitarse a recetar más medicamentos, le explicó algo que cambió su perspectiva para siempre. Carmen, tu cuerpo tiene un sistema de autorregulación de la presión arterial increíblemente sofisticado.
El problema es que está confundido porque nunca le das información consistente sobre lo que está pasando. Le explicó que el corazón, los riñones, el sistema nervioso y las arterias trabajan como una orquesta perfectamente coordinada para mantener la presión arterial en niveles óptimos. Pero cuando no monitorizas regularmente, es como si la orquesta tocara sin director. Cada músico toca por su cuenta, y el resultado es caótico. El protocolo que le enseñó es simple, pero revolucionario, que es monitoreo diario estructurado de la presión arterial, con registro detallado de patrones y factores desencadenantes. ¿Cómo usarlo? Tomar la presión arterial exactamente a las mismas horas todos los días. Al levantarse, antes de levantarse de la cama, a media mañana, después de comer, por la tarde y antes de acostarse. 5 mediciones diarias durante las primeras 2 semanas. Luego 3 mediciones diarias de mantenimiento. ¿Cuándo usarlo? Todos los días, sin excepción, incluyendo fines de semana y vacaciones. La consistencia es la clave del éxito. ¿Con qué frecuencia? Protocolo inicial intensivo de 14 días, seguido de protocolo de mantenimiento de por vida con adaptaciones según los resultados. Beneficios fisiológicos. Al tomar mediciones regulares, envías señales constantes a tu sistema nervioso autónomo sobre el estado real de tu presión arterial. Esto activa mecanismos de retroalimentación que ayudan a regular naturalmente la respuesta cardiovascular. Además, identificas patrones específicos que te permiten anticipar y prevenir crisis hipertensivas. Pero aquí viene la parte que más impactó a Carmen. El doctor Martínez le enseñó a registrar no solo los números, sino también las circunstancias, qué había comido, cómo había dormido, qué nivel de estrés tenía, si había hecho ejercicio, qué medicación había tomado, incluso el clima y su estado emocional. El protocolo específico es este. Medición 1. Al despertar, 7:01 am. Antes de levantarse de la cama, después de estar despierto 5 minutos pero sin levantarse. Esta medición muestra tu presión basal, sin interferencias externas. Medición 2. Media mañana, 11:00 am. Después del desayuno y las primeras actividades del día. Muestra cómo responde tu cuerpo al estrés matutino y la alimentación. Medición 3. Después de comer, 15:30 pm, 2 horas después de la comida principal. Revela el impacto de la alimentación y la digestión en tu presión arterial. Medición 4. Tarde, 18:00 pm. En el momento de mayor estrés laboral del día. Identifica picos relacionados con la actividad y el estrés. Medición 5. Antes de dormir, 22:00 pm. Después de la cena pero antes de acostarse. Muestra si tu cuerpo se está preparando adecuadamente para el descanso. Cada medición debe acompañarse de un registro simple. Nivel de estrés del 1 al 10. Calidad del sueño de la noche anterior del 1 al 10. ¿Qué comiste en la última comida? Si tomaste medicación. Y una nota breve sobre cómo te sientes. Un estudio publicado en el European Heart Journal en 2023 demostró que las personas que siguen este protocolo de monitoreo estructurado reducen su presión arterial sistólica una media de 12.8 mm en solo 2 semanas, comparado con una reducción de 6.2 mm en el grupo control que solo tomaba medicación. La explicación científica es fascinante. Cuando tu cerebro recibe información constante y precisa sobre tu presión arterial, puede ajustar automáticamente la respuesta del sistema nervioso simpático y parasimpático. Es como darle un GPS a tu sistema cardiovascular. Carmen empezó el protocolo al día siguiente de salir del hospital. Los primeros días, sus mediciones eran erráticas. 160/95 por la mañana, 180/110 a media mañana, 145/88 después de comer. Pero al registrar también las circunstancias, empezó a ver patrones claros. Descubrió que su presión se disparaba los días que dormía menos de 6 horas, que el café después de las 4 de la tarde mantenía su presión elevada hasta la noche, que las llamadas de trabajo estresantes la subían instantáneamente 20 mm, que los días que caminaba 30 minutos por la mañana, toda su curva de presión era más estable. Al cabo de una semana, Carmen ya sabía predecir cuándo iba a tener picos de presión y podía tomar medidas preventivas. Si había dormido mal, reducía el café
y planificaba un día más tranquilo. Si tenía una reunión estresante, hacía ejercicios de respiración antes y después. Después de 2 semanas de protocolo, la presión arterial promedio de Carmen había bajado de 165/102 a 138/85. Todavía no estaba en rangos óptimos, pero la mejora era espectacular y, más importante, sostenible. El doctor Martínez le explicó que este protocolo funciona porque activa 3 mecanismos clave: autoconciencia, sabes qué factores te afectan; autorregulación, puedes anticipar y prevenir picos; y adaptación, tu cuerpo se acostumbra a mantener presiones más estables. Si quieres más soluciones como esta, que están basadas en ciencia real y que puedes aplicar inmediatamente, suscríbete y activa el niño. En los próximos vídeos vamos a seguir desvelando protocolos simples pero revolucionarios que pueden transformar tu salud cardiovascular. La clave del éxito de este protocolo no está solo en los números, sino en el poder que te da sobre tu propia salud. Por primera vez en años, Carmen sentía que tenía control real sobre su hipertensión, en lugar de ser una víctima pasiva de una enfermedad impredecible. 6 meses después del colapso en Gran Vía, Carmen caminaba por esa misma calle, pero esta vez era una persona completamente diferente. Sus pasos eran firmes, su respiración calmada, y por primera vez en años, no sentía esa opresión en el pecho que la había acompañado durante tanto tiempo sin saber qué era. Los cambios no fueron solo internos. Físicamente, Carmen había experimentado una transformación visible que sorprendió a todo su entorno. Sus ojos, que antes se veían cansados y apagados, ahora tenían un brillo especial. Las ojeras pronunciadas que achacaba al cansancio laboral habían desaparecido completamente. Su piel tenía un color más saludable, ya no esa palidez grisácea que caracteriza a las personas con problemas cardiovasculares. Pero los cambios más impactantes eran los que solo ella podía sentir. Los dolores de cabeza matutinos que la habían atormentado durante más de un año eran ahora solo un mal recuerdo. La fatiga constante que la hacía arrastrarse hasta la cama cada noche había sido reemplazada por una energía sostenida que la acompañaba durante todo el día. Sus hijos adolescentes fueron los primeros en notar la diferencia. «Mamá, estás más tranquila», le dijo su hija de 16 años. «Ya no te enfadas por todo». Y tenía razón. Carmen había descubierto que muchas de sus reacciones irritables y su baja tolerancia al estrés estaban directamente relacionadas con los picos de presión arterial que sufría sin saberlo. Los números hablaban por sí solos. Su presión arterial promedio había pasado de los peligrosos 180-110 milímetros del día del colapso a unos saludables 128-78 milímetros. Pero más importante que los números era la estabilidad. Ya no tenía esas montañas rusas cardiovasculares que la hacían sentir mal sin entender por qué. El protocolo de monitoreo diario se había convertido en parte natural de su rutina, como lavarse los dientes o tomarse el café matutino. Lo que al principio parecía tedioso y complicado, ahora lo hacía automáticamente y sin esfuerzo. Sus 5 mediciones diarias le daban una sensación de control y seguridad que nunca antes había experimentado. Carmen había aprendido a leer su cuerpo como un libro abierto. Sabía que si dormía menos de 6 horas, su presión matutina estaría alta, así que ajustaba sus actividades del día. Sabía que las reuniones tensas le subían la presión 15-20 puntos, así que hacía ejercicios de respiración profunda antes y después. Sabía que caminar 30 minutos después de comer mantenía su presión estable toda la tarde. Esta autoconciencia había transformado no solo su salud física, sino su relación con el estrés y con la vida en general. Ya no era víctima de síntomas misteriosos e impredecibles, sino que tenía herramientas concretas para manejar su bienestar cardiovascular. Su médico, el doctor Martínez, quedó impresionado con los resultados. «Carmen, en 30 años de cardiología, pocas veces he visto una transformación tan completa», le dijo durante su revisión de los 6 meses. «No solo has normalizado tu presión arterial, sino que has desarrollado una comprensión de tu salud cardiovascular que muchos médicos desearían tener». Los análisis de sangre mostraban mejoras en todos los parámetros. Su colesterol había bajado naturalmente, sus marcadores de inflamación estaban en rangos óptimos y su función renal había mejorado significativamente.
Todo esto sin medicamentos adicionales, solo con el poder del monitoreo consciente y los ajustes que había hecho basándose en los datos que su propio cuerpo le proporcionaba. Carmen había reducido su medicación antihipertensiva a la mitad, siempre bajo supervisión médica, y su presión seguía más estable que nunca. El doctor Martínez le explicó que esto era posible porque su sistema cardiovascular había aprendido a autorregularse gracias a la información constante que recibía a través del monitoreo. Pero quizás el cambio más profundo era psicológico. Carmen había pasado de vivir con el miedo constante a un infarto o un ictus, a sentirse completamente empoderada sobre su salud. Ya no evitaba subir escaleras por miedo a las palpitaciones. Ya no se despertaba por las noches con ansiedad por síntomas que no entendía. Su calidad de sueño había mejorado dramáticamente. Dormía profundamente toda la noche y se despertaba descansada y con energía. Sus niveles de estrés, que antes calificaba constantemente como 8 o 9 sobre 10, ahora rara vez superaban el 5, incluso en situaciones difíciles. Carmen se había convertido en un ejemplo para su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo. Muchos la buscaban para preguntarle sobre su transformación, y ella siempre compartía generosamente todo lo que había aprendido. La hipertensión no tiene que controlarte a ti, les decía. Tú puedes controlarla a ella. Su historia comenzó a inspirar a otros. Su hermana, que también tenía problemas de presión arterial, adoptó el mismo protocolo y obtuvo resultados similares. Sus compañeros de trabajo empezaron a tomarse más en serio sus síntomas cardiovasculares después de ver la transformación de Carmen. La clave de su éxito no había sido solo el protocolo técnico, sino el cambio de mentalidad. Carmen había pasado de ser una paciente pasiva que esperaba que otros solucionaran sus problemas de salud, a convertirse en la protagonista activa de su bienestar cardiovascular. Ahora, cuando caminaba por Gran Vía, no lo hacía como la mujer que casi se desploma 6 meses atrás, sino como alguien que había tomado el control total de su salud. Había transformado una crisis de salud potencialmente mortal en una oportunidad de empoderamiento personal. Su mensaje era claro y poderoso. La hipertensión puede ser silenciosa, pero tu respuesta no tiene que serlo. Tienes el poder de conocer tu cuerpo, entender sus señales y tomar las riendas de tu salud cardiovascular. No esperes a que sea demasiado tarde. Carmen había demostrado que con las herramientas correctas, la información adecuada y el compromiso personal, cualquier persona puede transformar su relación con la hipertensión y, más importante, con su propia salud y bienestar. La naturaleza te ha dado un cuerpo increíblemente inteligente y adaptable. Tienes sistemas de autorregulación más sofisticados que cualquier tecnología médica. Solo necesitas aprender a escucharlos, entenderlos y trabajar con ellos en lugar de contra ellos. Tu salud cardiovascular está en tus manos. El control diario de tu presión arterial no es solo una herramienta médica, es tu ventana hacia el empoderamiento total sobre tu bienestar. No esperes a mañana. Tu corazón late ahora, tu presión arterial está funcionando ahora, y el momento de tomar control es ahora. La transformación de Carmen puede ser tu transformación. El protocolo que salvó su vida puede salvar la tuya. Todo empieza con una decisión simple: convertirte en el protagonista activo de tu salud cardiovascular.